¿Sí? ¿Dónde pudieron haber escuchado algún tipo de onda? ¿Pudieron haber escuchado una vez ese fenómeno o ese tipo de movimiento ondulatorio? Sí, en el agua. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa eso? Vamos a ver acá, vamos con el agua. Supónganse que nosotros tenemos este sería un pulso, así, una gota nada más. ¿Ven ese movimiento? De abajo hacia arriba. Cae una gota y el agua hace ese movimiento. ¿Qué tipo de particularidad nosotros vamos a tener en esto? Ahora lo vemos. La luz también y el sonido también, exactamente. Vean ustedes lo siguiente. Nosotros tenemos, en este caso, cuando va a caer la onda, vean ustedes lo siguiente. Primero estaba plana, o sea, estaba calmo el agua. Estaba calmo. Cuando cae la gota en este punto, nosotros vemos que hacia la derecha se va produciendo un movimiento vertical de las partículas. ¿Ven? No se mueven las partículas hacia la derecha, sino que se mueven de abajo hacia arriba. Si tomamos un pedacito de agua, se mueve de abajo hacia arriba. No es que se mueve hacia la derecha, se mueve de abajo hacia arriba. No hay un movimiento de partículas hacia la derecha. ¿Se ve eso? Lo que hay acá, lo que decimos en un movimiento ondulatorio, lo que se va a mover hacia la derecha es la perturbación, es decir, la molestia. Estas partículas, como están pegaditas una al lado del otro, cuando él sube o cuando él baja, es como que le agarra el brazo y también le baja hacia abajo. Y así sucesivamente con las partículas que están al lado. Le agarra como si fuese el brazo y le empuja hacia abajo y después para arriba. Pero en ningún momento se mueven las partículas hacia la derecha, simplemente van de abajo hacia arriba. Lo que sí se mueve es la perturbación. Primero la que está al lado le agarra a la que está más cercana, como si fuese con el brazo, y le molesta. Después la otra que está al lado también le molesta y así sucesivamente. Lo que se va transmitiendo en el espacio es la perturbación. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? ¿Me siguen la idea? En un movimiento ondulatorio, nosotros lo que tenemos básicamente es que existe no un movimiento de partículas, no se mueven físicamente estas partículas, sino en realidad lo que está pasando es que se están moviendo de abajo hacia arriba en el caso del agua. Pero la perturbación, o sea, la molestia se mueve hacia la derecha. ¿Se ve eso? ¿Se ve como en este caso le estoy mostrando? Estoy hablando de esta parte, la parte de arriba. Ahora, hay otro tipo de movimiento ondulatorio que sería, por ejemplo, este tipo de movimiento. En ese caso, nosotros vamos a tener que las partículas sí se mueven entre la derecha y la izquierda. Así. Es como que le chocan una a otra, ¿se ve? Pero no es un movimiento, no es que una partícula se mueve de este punto, acá, una partícula se va a mover de acá hasta acá. No se va a mover de acá hasta acá. ¿Se entiende? Se mueve simplemente un cierto espacio, o sea, tiene un cierto movimiento, pero le molesta a las de al lado. Y la perturbación también se mueve hacia el mismo lado.
Entonces, cuando nosotros decimos que este tipo de perturbaciones, la perturbación y el movimiento, ¿sí?, de la onda coinciden, como en este caso, ese tipo estamos hablando de ondas longitudinales. ¿Por qué? Porque el movimiento de las partículas o el movimiento de la magnitud física se realiza en el mismo sentido de la propagación de la perturbación. En el caso que estamos teniendo acá, arriba, nosotros tenemos que el movimiento es perpendicular a la propagación de la onda. Vean que así es el movimiento de las partículas. ¿Se ve? Y nosotros tenemos perpendicular a él, se realiza la propagación de la onda. En este caso, nosotros tenemos que estamos hablando de una onda transversal. ¿Se entiende la idea? El caso del sonido sería una onda longitudinal y el caso del movimiento en el agua sería una onda transversal. ¿Me siguen? ¿Se entiende, chicos? No sé si me están entendiendo. Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Sí, puede ser. Un flujo laminar, en el caso de un flujo laminar, no, porque el flujo laminar es un flujo despacito y el movimiento siempre se realiza hacia un lado. En el caso del movimiento ondulatorio, siempre él oscila entre un punto que sería el nivel cero, podemos decir. Y entre esos puntos está oscilando. Bueno, Sí, entonces, nosotros tenemos en este caso, como le dije, nosotros teníamos una perturbación, ¿ven? La perturbación se mueve hacia la derecha. O sea, ¿qué quiere decir? La onda se mueve hacia la... Cuando nosotros hablamos de onda, decimos que la perturbación, o sea, la molestia, se mueve hacia la derecha, en este caso. En este caso es el movimiento que va realizando, las ondas se van moviendo hacia la derecha. Entonces nosotros tenemos una onda que se propaga hacia la derecha. Y vean ustedes que esa onda tiene una velocidad con que se va propagando. ¿Ven cómo que se va propagando hacia la derecha? Tiene una velocidad que no es la misma con que sube y baja las partículas. ¿Se ve eso? Vean ustedes acá. Las partículas suben y bajan, pero no es la misma velocidad con que se propaga la perturbación. La velocidad con que se propaga la perturbación tiene mucho que ver con la velocidad con que van cayendo las gotitas en el agua. ¿Se ve eso? ¿Sí? Y la velocidad con que se propaga una onda en un medio solamente depende del medio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? No es lo mismo que yo esté una gota de agua, la perturbación se va a mover a una velocidad si fuese una gota, supónganse, de mercurio acá. La velocidad, entonces la perturbación o la molestia se va a mover a la derecha o hacia la izquierda con una velocidad diferente. Depende del medio donde está propagándose la onda. ¿Se entiende la idea? No es lo mismo, supónganse, que gritar en el aire llega a una velocidad que si yo grito bajo el agua. La velocidad con que se mueve el sonido en el agua no es lo mismo que en el aire. ¿Se entiende la idea? La perturbación, supónganse, que es como que si fuese, supónganse, una persona que puede correr en la arena y nadar en el río. La persona es la misma, la onda, la perturbación es la misma, pero no es la misma velocidad a la que corre que la que nada. Cuando están en dos medios diferentes, no se pueden mover a la misma velocidad. ¿Se entiende la idea?
Acá que nosotros tenemos que, en este sexto resultado de aprendizaje, ¿qué tenemos que entender? Interpretar las magnitudes físicas relacionadas a la propagación de la onda. Básicamente eso tengo que conocer. ¿Para qué? Para comprender los fenómenos físicos relacionados y que están relacionados a soluciones tecnológicas que yo puedo aplicar. Bueno, eso es lo que básicamente quiero decir. Este sería, nosotros vamos a sacar el CIS, ¿sí? Básicamente todo. Vamos a ver qué es la naturaleza de la luz, ¿sí? La naturaleza de la luz, en el transcurso de la historia del hombre, nosotros tratamos de ir interpretando qué es la luz. Entonces hubieron distintos físicos, distintos científicos, distintos pensadores que fueron tratando de interpretar qué es la luz. La luz comienza desde que nosotros venimos al mundo y nosotros ya conocemos que existe la luz. Ahora, poder interpretar qué es la luz nos llevó toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, a finales de 1600, a finales del siglo XVII, Huygens fue uno de los primeros que tiró una teoría ondulatoria. ¿Sí? Tiró una pequeña teoría. ¿Sí? Y él trataba de explicar de que así como el sonido necesita el aire para poder propagarse, él decía que la luz necesitaba un éter, algo que existía en el medio donde se podía propagar esa luz. ¿Por qué él pensaba eso? Él pensaba porque como es la luz, tiene algunas particularidades parecidas a las ondas. Se comporta como onda. Entonces, si tiene alguna particularidad de la onda, ¿sí? Si yo digo, miren, si yo veo que como es maulla, tiene pelos y tiene uña, me parece un gato. Eso es lo que él decía, más o menos así. Él decía, si la luz se comporta como se comporta una onda en el agua o se comporta como una onda del sonido, debería ser una onda también. Eso es lo que él planteaba. ¿Se entiende la idea? Y vamos a ver cuáles eran esos fenómenos que justamente son netamente ondulatorios, que producen la onda. Por ejemplo, la que nosotros estábamos hablando, que se propagaba. Pero hay otras mucho más específicas de la onda, que es la que nosotros vamos a ver, y que nosotros nos dice, bueno, si eso pasa, significa... Después Isaac Newton, ¿sí? Es lo que trató de interpretar y que explicaba otras cosas que la onda no explicaba. Él trataba de entender que la luz eran como corpúsculos emitidos por una luz, por una fuente luminosa. Eso explicaba fenómenos de reflexión y refracción. Pero no me explica el fenómeno de interferencia, porque la interferencia es netamente ondulatoria. Y tampoco fenómeno de difracción, que ya lo vamos a ver. Bueno, después, cuando llega Maxwell, ¿sí? Casi 200 años después, eso lo vamos a ver en Física 2, hay una teoría donde él habla de la onda electromagnética transversal, que en realidad dice que la luz es una onda electromagnética transversal y demuestra, y que no necesita medio para propagarse. Y al principio del siglo XX, hace más de un siglo, comenzaron las teorías de la mecánica cuántica que demuestran que la luz se puede comportar como onda o como partícula. Eso lo vemos nosotros en física, eso todavía no hay problema, pero básicamente, por eso le digo, vean la cantidad de años que estamos hablando de que las primeras teorías comenzaron a mediados de 1600, ¿sí? Hace más de 500 años. Y recién, hace 100 años, se terminó de entender
la naturaleza de la onda electromagnética. O sea, no es algo tan de hace tanto tiempo. ¿Sí? Bueno, vean ustedes. Entonces, ¿por qué decíamos que se puede comportar como una partícula o como una onda? Acá yo lo quiero decir. Lo que le quiero plantear es, básicamente, que yo si miro de una forma, yo puedo decir que esto es un círculo. Pero si yo miro de la otra manera, yo puedo iluminar y ver que es un cuadrado. Pero de las dos formas, si yo lo veo como una forma completa, yo veo que ese cuerpo es un cilindro. Eso lo mismo pasa con la onda electromagnética. Yo lo puedo interpretar o como una onda o como una partícula, pero de las dos formas está bien. Pues yo simplemente estoy mirando de dos maneras diferentes el mismo fenómeno. Eso lo vamos a interpretar después. Entonces, esta era una de las cosas que nosotros sí conocíamos y hacía mucho tiempo, que el espectro solar. El espectro solar, o sea, el espectro de la luz, nosotros teníamos que lo que nosotros veíamos es solamente una parte. Si nosotros clasificábamos en longitudes de onda, nosotros teníamos que esa era una parte. Que son las ondas, sería la luz visible. Existen muchas otras, ¿sí? Que no viene al caso todavía analizar, que son diferentes a las ondas, a la onda que nosotros vemos. Por ejemplo, los rayos X también son el mismo tipo de onda, pero son mucho más penetrantes, con una longitud de onda mucho menor. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver cuáles son esos parámetros, a qué llamamos longitud de onda, etc. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, ¿qué decía la óptica geométrica? La óptica geométrica, es decir, analiza a la luz como una fuente de partículas, como una cantidad de rayos de partículas, ¿sí? Que salen desde un punto. Y eso explica muchas cosas, por eso lo analizamos así, por eso lo llamamos óptica geométrica. Sale de un punto, ¿se ve acá como está mostrado acá? Sale de un punto, sale de acá. Y la fuente hacia todos lados sale. ¿Sí? Y todos serían como pedacitos de paquetitos de luces. Entonces, ¿qué pasa? Si todos salen así, simplemente yo analizo un rayo y estoy analizando lo que está pasando con todos los otros rayos. Entonces, si este es esférica, estos serían planos. Si yo tengo esto, voy a decir, si una partícula que está acá es paralela a otra, y es paralela a otra, y es paralela a otra, ¿sí? Y a su vez esta es paralela a otra, significa que yo puedo plantearlo como el plano. Estas son ondas planas. Que podrían ser una onda esférica, si yo lo considero muy lejos de la fuente. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que estoy hablando. Exactamente. La partícula, después eso ya vino hace 100 años más o menos, recién ahí se conoció, y esas eran justamente las partículas llamadas fotones. Que fueron teorías y después se descubrió que sí era cierto, existían. ¿Se entiende? Bueno, las características de los rayos son un punto de vista ondulatorio. Y lo que van a representar son direcciones en las que se está propagando la onda. Básicamente. Y me ayuda a analizar la onda, por eso se utiliza mucho. ¿Siempre son perpendiculares?
A los frentes de onda, vean acá, son perpendiculares. Si ustedes la analizan acá, ¿sí? Si ustedes analizan esto, vean acá, son perpendiculares. Si este es el frente de onda, este serían perpendiculares. ¿Sí? Los rayos son perpendiculares. Ese sería el frente de onda, es decir, donde está yendo la onda más grande. Sería el frente de onda, lo que está viniendo, lo que me está produciendo las perturbaciones. Eso lo llamo el frente de onda. Vamos a ver, vamos a analizar un poquitito con un ejemplo más. No sé si está muy pichado o se va entendiendo. ¿Se entiende, profe? Por ahí es un poco tedioso esta parte, pero bueno, vamos tratando de hacerlo lo más menos posible. Bueno, miren acá. Vamos de vuelta a nuestra onda, ¿sí? Que yo la había planteado hoy. Vamos acá. Vean esto. Esta es una onda, ¿sí? Vista lateral. Vamos en la vista lateral. ¿Sí? Se va produciendo. ¿Ven? Que vamos produciendo las perturbaciones, el movimiento de la onda. ¿Se ve o no? Esto es lo que nosotros llamamos frente de onda. Vamos a mostrarle acá, a ver si ustedes lo interpretan acá. Vamos a mostrarle. Este sería un frente de onda. Si los puntitos, ven acá, estos puntitos que están acá, estos que están a lo largo de la onda. Vean acá, ahora vamos a mirarle en forma lateral. Vamos a mirar si le podemos ver en forma lateral. Ay, perdón. Vista superior. ¿Ven todos los puntos que están acá? Le estamos mirando de vista superior. Yo le moví. ¿Se entendió lo que hice? Estoy mirando de arriba ahora. ¿Ven? ¿Sí Sí, o sí. no? Todos los puntos que están en la parte máxima de la onda sería la cresta de la ola, sería. ¿Sí? Todos esos puntos tienen la misma, sería la misma altura respecto al nivel cero. ¿Se ve donde yo marqué los puntos? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve, profe. Esta sería la parte más alta de la ola. Todos esos puntos que están sobre la parte más alta forman así un frente de onda. ¿Se entiende? Todos estos puntos que están acá, todos los que están acá, están en un frente de onda. ¿Por qué? Porque tienen toda la misma altura, toda la misma altura. Es como ustedes están en el mar y está viniendo la ola, ¿vio? Ese es nuestro frente de onda que está viniendo. No es que está viniendo todo el agua, sino en realidad se está levantando el agua. Lo que estamos viniendo es la perturbación. ¿Se entiende la idea? No sé si Sí, le llega a profe. entender. A eso Se nosotros llamamos entiende. frente de onda. Lo que llamamos frente de onda es básicamente todos los puntos que tienen el mismo desplazamiento. Todos los puntos que están acá, ¿sí? Tienen el mismo desplazamiento, este desplazamiento acá. Este que acá. ¿Sí? Todos los puntos que tienen ese mismo desplazamiento, todos los que están con ese mismo desplazamiento, ese sería mi frente de onda. Yo, en este caso, si yo planteo cómo sería mi frente de onda, ¿qué forma tendría mi frente de onda acá? A ver si se entiende. Si le miramos de arriba, no vamos a punto. ¿Cómo sería nuestro frente de onda? ¿Eh? ¿Cómo sería aproximadamente? Semicircular, más o menos. Sería un O circular círculo. directamente. Circular, exactamente. Sería circular con el centro acá en donde está saliendo el agua. ¿Se ve o no? Entonces serían circulares nuestro frente de onda. ¿Se ve o no? Así. Ese sería nuestro frente de onda. ¿Se ve eso?
Sí, sí. En el caso, ¿se entendió eso la idea? Entonces, esos serían los frentes. También podría ser un frente de onda este que está acá, ¿no? No necesariamente tiene que ser que sea máximo. Por lo general tomamos que sea máximo, pero puede ser tomar todos los puntos que tienen una cierta altura determinada, no necesariamente sea el máximo. Siempre tomamos el máximo porque es más práctico de trabajar, sabemos que ese es el máximo. ¿Sí? Entonces sabemos que está viniendo ese frente de onda, esa perturbación, decimos. En el caso del sonido, el frente de onda que nosotros vamos a tener va a ser el sonido más grande, el que tiene la presión más grande que nos puede producir en el oído. Ese sería la amplitud máxima, vamos a decir. Y que está viniendo ese frente de onda. ¿Se entiende la idea? Él sale hacia todos lados. ¿Se ve? En el caso de un parlante. En ese caso, tanto la superior como lateral es la misma. O sea, es una onda esférica. No sé si se entiende. En el caso del sonido. ¿Se entiende la idea? En el caso del sonido sale hacia, tiene la forma del cono, o sea, es lo que va a producir el movimiento de las partículas hacia adelante y hacia atrás, es esférico, por eso tiene esa forma. Exactamente, por eso si yo le giro, ven, que si yo le digo vista superior o vista inferior, es decir, yo hago un corte, en la forma es la misma, porque estamos hablando de una esfera. ¿Se entiende la idea? ¿Me entienden? Lo mismo en el caso de la luz. En el caso de la luz, también yo pongo, se produce eso. ¿Sí? Solo que yo, como se mueve tan rápido, yo no veo que es así. Supóngase que yo largo pulsos. Yo cuando veo voy a ver pulsos que me están dando en el ojo. ¿Se entiende? Pero ese movimiento yo no lo veo en el espacio. No sé si me entienden. En el caso del sonido, en el caso del agua, sí yo puedo ver, es más práctico de verlo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Ahora bien, vean ustedes lo siguiente. Vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a ver que se produce la onda se está produciendo. ¿Sí? Yo voy a tener lo siguiente. Yo quiero ver qué separación hay entre el máximo y el otro máximo. Supónganse, yo pongo acá entre un máximo y el siguiente máximo. 2,6. ¿Se ve? Centímetros. Y si yo miro acá, entre el mínimo y el mínimo también hay esa misma distancia. 2,6. ¿Se ve o no? La separación que hay entre dos puntos que tienen el mismo comportamiento, ¿se ve eso? Chicos, Sí, sí, se ve. vengan acá que dos partículas acá, vamos a ver, vamos a poner acá una partícula que está acá, una partícula que está acá y otra que está acá, están separadas en 2,6 centímetros. ¿Sí? Esa particularidad ellos tienen en la misma altura, o sea, la misma perturbación, decimos, le alcanzó la misma perturbación, en este caso el máximo. Y están separadas, decimos, en una longitud de onda. ¿Se ve eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora bien, si ustedes ven esto,
Entonces, esa sería la longitud. Están separadas entre. Ahora, vamos a ver, yo le voy a preguntar con otro. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió? Sí, Y sí. ustedes van a tener lo siguiente. Ustedes van a tener, vean lo siguiente. Vamos con el parámetro de la onda. Vamos a ver. Supongan que es el agua que nosotros estábamos teniendo hoy, ¿sí? Está moviendo, ¿sí? ¿Se ve eso? Yo le dije, están separados esos dos puntos en una longitud de onda, decimos. ¿Se ve? ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Vean ustedes, esto está en azul, este que está en azul acá, sería la velocidad de propagación de la onda. ¿Se ven, chicos? Esta es la velocidad de propagación de la onda. ¿Qué significa? Que la perturbación se está moviendo hacia la derecha. En ese sentido. Ahora, esa velocidad de propagación, esa perturbación, vean ustedes, vean acá, yo varias veces le voy a pasar para que lo entiendan. ¿Sí? ¿Ven que la perturbación se mueve hacia la derecha? ¿Sí o no? ¿Se vio? Se ve que la perturbación se mueve hacia la derecha, así como que el agua, como yo le dije, las partículas al lado le agarran y le hacen que se mueva hacia abajo o hacia arriba. Esa perturbación se va moviendo hacia la derecha. A una velocidad que va a ser la velocidad de propagación de la onda. Por eso tiene V, esa es la velocidad de propagación de la onda. ¿Se entendió? Y otro parámetro importante en una onda, es esta, la amplitud de oscilación de la onda. ¿Cuál sería eso? Que esa partícula baja y sube, esa partícula se puede mover de abajo hacia arriba, por lo tanto, la amplitud de oscilación sería lo máximo que se pueda mover desde el cero. ¿Sí? ¿Ven que va acá, acá? Esa es la amplitud de la onda. Si está en el punto de oscilación cero, entonces él se puede mover para arriba o para abajo, pero ese es lo máximo que se puede mover. Ese por lo general nosotros lo denominamos como A, la amplitud de oscilación. Por lo general siempre decimos una A mayúscula. Esa es la amplitud. ¿Se entiende? Esa es la amplitud de oscilación de la onda. Ahora vean ustedes. Hay una relación acá. Ya lo van a entender. ¿Ven que se propaga la onda desde el punto E hasta F? ¿Se propagó cuánto? ¿Qué distancia recorrió? Vean ustedes. ¿Cuánto recorrió ahí? ¿Cuánto recorre hasta ahí? La onda. ¿Cuánto recorrió la onda? ¿Me siguen, chicos? ¿Cuánto recorrió la onda ahí? ¿Qué distancia? ¿Qué distancia recorrió? No. Si hay una distancia, acá yo le marqué con rojo, que va a ser una longitud de onda lo que recorre. Estoy recorriendo en tiempo, en distancia, no estoy hablando de pie 2. Estoy diciendo que recorrió una longitud de onda. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora vean ustedes acá
vean ustedes cuánto tiempo le llevó. ¿Ven el tiempo que la partícula que está ahí donde está el punto, donde está la velocidad, recorre un ciclo? O sea, quiere decir que la partícula va hacia abajo o va hacia arriba. Vamos a ver, le digo acá, por ejemplo, vamos a plantear esta partícula que está acá. Esta que está acá. ¿Sí? Ella va a ir hacia abajo y va a ir hacia arriba, ¿sí o no? ¿Ven? Ella va hacia abajo y va hacia arriba, sube y baja. Y cuando la onda recorrió una longitud de onda, la partícula volvió a su posición inicial. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no, chicos? Sí, sí. ¿Ven que recorre una longitud de onda y la partícula vuelve a su posición inicial? ¿Se ve eso? Entonces, la partícula que se movió de abajo hacia arriba recorrió un tiempo t que llamamos un periodo de tiempo en que hizo el movimiento completo. Y a su vez la onda se movió una longitud de onda. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces, si yo quiero saber si la velocidad de propagación es constante, hay una relación que es espacio sobre tiempo. Porque el tiempo que recorrió es un periodo, porque la partícula va y vuelve a un mismo punto. Tanto tiempo por ciclo, decimos. Y a su vez ella recorrió una longitud de onda. Entonces una onda siempre cumple eso, que la velocidad de propagación es la longitud de onda sobre el tiempo, sobre el periodo de tiempo. ¿Se entiende la idea? Esa es la relación, la velocidad de propagación de onda, siempre longitud de onda sobre tiempo, sobre periodo. El periodo es lo que va y vuelve la partícula de su posición inicial. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Esas son las particularidades del movimiento ondulatorio. Esas son algunas de las particularidades. ¿Se entendió la idea? Eso sería lo que es un frente de onda, lo que es velocidad de propagación, periodo de la onda y longitud de onda. Esas tres cosas yo le di, para que ustedes vean. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no?